Hoy, jueves 1 de agosto de 2024, se constituye un día histórico para nuestro Estado, la Casa Teocrática, y también para la Congregación Cristiana Teócrata. Estas dos instituciones que constitucionalmente están reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico tienen la dignidad, la grandeza y la majestad en el día de hoy de haber hecho realidad un reclamo histórico de parte de quien les habla y de mi familia, así como de los miembros de la Congregación Cristiana Teócrata, de ver satisfechas nuestras ansias de justicia frente a los agravios, a las acciones lesivas que ciertas personas, hoy acusadas y halladas culpables y posteriormente, en consecuencia, sentenciadas por este Estado, la Casa Teocrática, debido a los pecados graves que se les acusa y por los cuales han sido juzgados y sentenciados en el día de hoy. Este tribunal, el Consejo Internacional Iberoamericano, órgano de poder judicial de nuestro Estado, tiene, según lo declara el artículo 36 de nuestra Constitución, según el texto reformado de 2023, aún hoy día en vigor, declara, entre otras cosas, que el Consejo Internacional Iberoamericano tiene la obligación constitucional de proteger, defender, preservar y velar por la integridad, existencia, independencia y soberanía de nuestro Estado, el aún llamado oficialmente Organismo Internacional de Naciones Aliadas, pero como ustedes bien saben, a partir de noviembre, con la entrada en vigor del nuevo texto constitucional, se llamará Casa Teocrática de Javier León. Propuesta de reforma constitucional que entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 2024. Así que el Consejo Internacional Iberoamericano, que en el nuevo texto constitucional pasará a denominarse Jefatura del Estado, tiene estas obligaciones, según les he leído en la primera parte del artículo 36 de nuestra Constitución. En tal sentido, el Consejo Internacional Iberoamericano está facultado para ejercer el poder judicial en nombre de nuestro Estado, el aún llamado Organismo Internacional de Naciones Aliadas, y a partir de noviembre llamado Casa Teocrática. A partir de noviembre, cuando se apruebe la propuesta de reforma total de la Constitución de 2024, entrará en vigor un nuevo texto que indica en su artículo 37 la facultad de este Estado y también de la Congregación Cristiana Teócrata, a través de sus representantes, de realizar la acción judicial. En consecuencia, este vídeo sirve de manera oficial para llevar a cabo la acción judicial que constituye la respuesta definitiva a esa histórica sed de justicia que tanto los integrantes de esta Casa Teocrática como de la Congregación Cristiana Teócrata llevamos reclamando por 18 años, desde el año 2006 hasta la fecha presente. Esta sed de justicia no implica juzgar delitos. Queremos ser muy claros
en este sentido. Las únicas autoridades competentes para juzgar delitos son los tribunales, los jueces, los fiscales, es decir, el Poder Judicial, tanto de España como del Perú, que son los dos países a los cuales pertenecen los acusados que hoy día serán juzgados y sentenciados por este tribunal. Lo que aquí se va a juzgar no son delitos, son pecados graves. Repito una vez más, lo que aquí se va a juzgar no son delitos, son pecados graves. En consecuencia, si los acusados que voy a mencionar a continuación son culpables de delitos, en caso que lo fueran, son los órganos que componen el Poder Judicial de España y de Perú los competentes en atender estos asuntos graves. Lo que le compete a este tribunal es juzgar pecados graves, dado que el sistema que hoy rige a nuestro Estado es la teocracia, es decir, es un sistema religioso y por lo tanto lo que juzgamos aquí son cuestiones estrictamente religiosas. Juzgamos pecados graves y no delitos. Así que, en uso de nuestra libertad religiosa, juzgamos lo que conforme a la palabra de Dios, la Biblia, nuestra única y máxima autoridad en materia religiosa, conforme a las leyes de nuestro Estado, la Casa Teocrática de Javier León, y conforme a nuestra conciencia, juzgamos y sentenciamos a los acusados que vamos a mencionar a continuación como culpables de pecados graves, después de que durante estos 2 años, 2023 y 2024, este tribunal ha examinado minuciosa y cuidadosamente las graves acusaciones que pesan sobre los acusados que a continuación mencionaremos. Quiero señalar y repetir una vez más que, según el texto constitucional, la propuesta de reforma total de la Constitución de 2024, que entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 2024, declara en su artículo 37 la facultad que tiene el Estado, la Casa Teocrática de Javier León y la Congregación Cristiana Teócrata de llevar a cabo la acción judicial contra quienes son acusados y probadamente demostrados que son culpables de pecados graves. Pero no solamente las leyes de nuestro Estado lo facultan, también la ley suprema de la Congregación Cristiana Teócrata, es decir, la palabra de Dios. En tal sentido les pido por favor que me acompañen a los siguientes versículos bíblicos que debemos de leer para poder dar validez bíblica a esta acción judicial que este tribunal está llevando a cabo a través de este vídeo. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19, donde leemos lo siguiente. Dice el propio Jesucristo, nuestro Rey: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates sobre la tierra será la cosa atada en los cielos, y cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desatada en los cielos. El versículo anterior deja claro que se refiere a la Congregación Cristiana Teócrata. En consecuencia, esta representación de Jehová nuestro Dios y su Hijo Jesucristo aquí en la tierra está facultada por el propio Hijo de Dios para atar cualquier cosa sobre la tierra que tendrá efecto inmediato y quedará atado en los cielos. Y como dijo Cristo, cualquier cosa, observe, cualquier cosa
que desatemos sobre la tierra será cosa desatada en los cielos. Por lo tanto, este tribunal es consciente y entiende perfectamente que lo que aquí decidamos, lo que aquí sentenciemos, será también sentencia establecida en los cielos. Leamos, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Ya hemos leído en Mateo 16-19 que la congregación cristiana teócrata y sus legítimos representantes están facultados bíblicamente hablando para juzgar pecados graves, para atar y desatar en la tierra conforme a la palabra de Cristo, lo cual quedará atado o desatado en los cielos. En Juan 5:22 leemos lo siguiente: porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo el juicio al Hijo. Así que, como deja clara la Sagrada Escritura, Jehová nuestro Dios, el Padre, no juzga, sino que encarga el juicio a su Hijo Jesucristo. Jesús es el titular del poder judicial más grande que existe en el universo. Como dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 13, tanto Jehová como su Hijo Jesucristo han delegado en las autoridades seculares de los estados que encontramos en este mundo, como por ejemplo España y Perú, la facultad de juzgar delitos graves. Sin embargo, es potestad, es competencia exclusiva desde el punto de vista religioso, en ámbito religioso, que la congregación cristiana teócrata juzgue a través de sus legítimos representantes pecados graves imputados a quienes afirman ser cristianos. En Juan capítulo 12 leemos en el versículo 47 y 48 las siguientes palabras de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 47 y 48. Pero si alguien oye mis dichos y no los guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desatiende y no recibe mis dichos tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado es lo que lo juzgará en el último día. Así que según la Sagrada Escritura, como ya leímos en Juan 5:22, es el Hijo quien juzga. Sin embargo, el propio Hijo declara que Él no es quien juzga directamente, porque no vino para juzgar al mundo, sino para salvarlo, según Juan 12:47. Entonces, ¿de qué manera Jesús juzga? Dado que Juan 5:22 declara que el Hijo Jesucristo es quien juzga. El propio Cristo lo declara en Juan 12:48, la manera en que Él juzga. La palabra que he hablado es lo que lo juzgará en el último día. Así que la base bíblica es incuestionable, incontestable, irrefutable. La palabra de Cristo encontrada en la Sagrada Escritura, la Biblia, es la que juzga a las personas. Por lo tanto, nos basaremos en esta sagrada palabra de Dios para juzgar los pecados graves de los cuales son acusados las personas que luego mencionaremos. Leamos, por favor, el capítulo 14 de Juan, versículo 13 al 15, donde leemos lo siguiente: también cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, esto lo haré, para que el Padre sea glorificado con respecto al Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Si ustedes me aman, observarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. Como hemos leído, Jesús nos asegura que cualquier cosa que pidamos en su nombre, eso lo hará. Evidentemente cualquier cosa que esté conforme a la Escritura, la Biblia, porque Cristo dijo en una ocasión que la palabra de Dios no puede ser nulificada, no puede ser anulada. Y por lo tanto, cualquier cosa que hagamos o digamos que sea del agrado del Padre y del Hijo,
tiene obligatoriamente que ser conforme a la Biblia. Si hacemos eso, Él lo hará. Lo que aquí vamos a juzgar, por lo tanto, son pecados graves condenados por la Biblia y, por lo tanto, conforme a la propia Biblia, Cristo y su Padre Jehová ejecutarán la sentencia que este tribunal va a dictar. Si ustedes me aman, observarán mis mandamientos. Nosotros amamos a Cristo y amamos a su Padre Jehová, obedecemos sus mandamientos y por obedecer sus mandamientos ejecutamos esta sentencia judicial. Versículo 23 y 24. En respuesta Jesús le dijo: si alguien me ama, observará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no observa mis palabras, y las palabras que ustedes oyen no es mía, sino que pertenece al Padre que me ha enviado. Jesús es muy claro. Lo que él habla, su Padre, Jehová, nuestro Dios, lo ha hablado y se lo ha enseñado. Y él declara que si nosotros observamos su palabra, porque lo amamos, su Padre y él vendrán a nosotros y harán nuestra morada con él. En consecuencia, y dado que les habla como cristiano ungido, engendrado por el Espíritu Santo, ha demostrado durante décadas en su vida su amor por Jehová, nuestro Dios el Padre, y por su Hijo Jesucristo, obedecemos y observamos su palabra una vez más. Y lo demostramos a través de este vídeo en el que vamos a juzgar lo que la Biblia nos manda juzgar, que son pecados graves. Leamos por último Juan capítulo 17, versículo 20-21, dice Cristo lo siguiente: hago petición no respecto a estos solamente, sino también respecto a los que pongan fe en mí mediante la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, que estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros, como cristianos teócratas, declaramos públicamente que estamos en unión con el Padre y con el Hijo porque ponemos fe en su palabra, la palabra que Cristo habló y que fue predicada por los santos apóstoles y por los cristianos del primer siglo. Nosotros ponemos fe en esas palabras recogidas en el Nuevo Testamento y de esta manera estamos en unión con el Padre y con el Hijo, y de esta manera declaramos nuestra unidad y de esta manera legitimamos nuestra acción judicial a llevar a cabo. Ahora leamos por favor primero a los Corintios capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 2. A la congregación de Dios que está en Corinto, a ustedes los que han sido santificados en unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto a todos los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo dejó claro que esta carta, primera a los Corintios, va dirigida a la congregación de Dios que está en Corinto. Así que esta carta va dirigida a la congregación cristiana teócrata de Corinto y por lo tanto también va dirigida a la congregación cristiana teócrata de este siglo XXI. En esta carta se dan instrucciones para juzgar pecados graves. El versículo 8 declara lo siguiente, 1 Corintios 1:8, Él también los hará firmes hasta el fin, para que no estén expuestos a ninguna acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, según estas palabras, el cristiano teócrata verdadero no debe de tener ningún tipo de acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este tribunal considera que sí tiene que acusar con pruebas en la mano a quienes vamos a mencionar a continuación que han sido hallados culpables de pecados graves.
Por lo tanto, Pablo, bajo inspiración divina, declara que los cristianos teócratas verdaderos debemos de estar libres de toda acusación. Y ya sabemos que quienes ejercen labor pastoral en una congregación deben de estar libres de acusación. Sin embargo, las personas que vamos a mencionar a continuación son acusadas de pecados graves y, por lo tanto, bíblicamente no podrían continuar con sus responsabilidades, pero ya sabemos que forman parte de una organización corrupta, apóstata y antibíblica que en sus hechos desprecia la Biblia, aunque su boca se llene de palabras blasfemas. Primera los Corintios capítulo 5, versículo 3 al 5. Aquí Pablo nos ordena hacer lo siguiente bajo inspiración divina. Yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ciertamente he juzgado ya, como si estuviera presente, al hombre que ha obrado de dicha manera, que en el nombre de nuestro Señor Jesús, estando ustedes reunidos, también mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a tal hombre a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. La orden bíblica es muy clara. Los cristianos teócratas verdaderos tenemos la responsabilidad de juzgar a quien ha obrado de dicha manera, practicando pecados graves, y que en el nombre de nuestro Señor Jesús, conforme a las santas palabras de Cristo que leímos en los evangelios antes, tenemos que entregar a los acusados a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. Y es por eso que este estado los denomina apóstatas, los denomina enemigos de la fe cristiana, y por lo tanto justifica la sentencia judicial que emitiremos a continuación. Los versículos 11 al 13 declara también lo siguiente, primero los Corintios 5, del 11 al 13. Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que llamándose hermano sea fornicador o persona dominada por la avidez o idólatra o injuriador o borracho o que practique extorsión y ni siquiera coman con tal hombre. Pues ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los de adentro mientras Dios juzga a los de afuera? Remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Así que la orden bíblica es clara e inequívoca. La congregación cristiana teócrata tiene que juzgar y sentenciar a quienes son hallados culpables de pecados graves, encontrándose en la condición de hermanos, porque así se autodenominan. Como dice el versículo 11, cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que llamándose, se autodenominan hermanos, sus acciones sean fornicación, avidez, idolatría, injuria, etc. El capítulo 6, versículos 9 y 10 amplía esa gama de pecados graves. En realidad podemos encontrar, por ejemplo, entre otros textos bíblicos, podemos encontrar las siguientes palabras que engloba una serie de pecados graves por los cuales este tribunal va a emitir sentencia. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5 declara que la fornicación, la inmundicia de toda clase, la avidez, ni siquiera se mencionen entre ustedes, tal como es propio de personas santas. Tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas que no son decorosas, sino más bien el dar gracias. Porque saben esto y ustedes mismos se lo reconocen, que ningún fornicador, ni inmundo, ni persona dominada por la avidez, lo que significa ser idólatra, tiene herencia alguna en el reino del Cristo y de Dios. Palabras semejantes encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que también debemos de leer en esta sentencia. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación,
inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, diversiones estrepitosas y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas cosas les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, en estos textos sagrados de la palabra de Dios se declara qué son los pecados graves y, por lo tanto, sobre esta base bíblica juzgamos lo que vamos a juzgar a continuación. Habiendo explicado durante esta casi media hora en esta audiencia judicial la base legal de nuestro Estado y de la Casa Teocrática y de la Congregación Cristiana Teócrata, que nos justifica en tomar esta acción judicial, después de haber mencionado toda esta base legal que lo justifica, procedemos a llevar a cabo la acción judicial contra los siguientes acusados, a quienes se les imputa los pecados graves que vamos a mencionar a continuación. Todos estos acusados tienen en común que al día de hoy o en el pasado han formado parte del liderazgo de los testigos de Jehová, es decir, han llevado y ejercido puestos de responsabilidad. Por lo tanto, comenzamos con la acción judicial. La acción judicial que vamos a llevar a cabo a continuación será llevada a cabo a nombre del Consejo Internacional Iberoamericano, que a nombre de nuestro Estado, el aún denominado Organismo Internacional de Naciones Aliadas, y que a partir de noviembre de 2024 se denominará Casa Teocrática, tras 2 años de haber examinado cuidadosamente las acusaciones que históricamente durante estos últimos 18 años, desde el año 2006 hasta la fecha presente, estas acusaciones han sido mantenidas permanentemente contra los siguientes acusados, pasaremos a probar la culpabilidad de los acusados y a declarar públicamente los pecados graves que se les imputa. También queremos señalar que esta acción judicial que estamos llevando a cabo se divide en 2 partes. Primero, la acción judicial que vamos a llevar a cabo a nivel individual contra las siguientes personas que por nombres y apellidos este tribunal ha encontrado culpables de pecados graves. Y posterior a esto, llevar a cabo la acción judicial a nivel colectivo contra la organización religiosa Testigos de Jehová, que también ha sido hallada culpable de pecados graves durante los 100 años que este Estado considera tuvieron el favor divino, desde el 24 de junio de 1914 hasta el 24 de junio de 2014. Sin mayor demora, comenzamos. Acción judicial contra los pecados graves del liderazgo de los Testigos de Jehová. A nivel individual, este tribunal, después de 2 años, 2023 y 2024, tras haber examinado cuidadosamente las graves acusaciones que pesan contra las siguientes personas que a continuación mencionaremos, han sido halladas culpables de pecados graves por los acontecimientos que vamos a describir a continuación. Año 2006. Durante los meses que transcurrieron desde febrero hasta abril del año 2006,
Las siguientes personas, Rafael Mesa del Castillo y Santiago Mena Álvarez, actuaron contra Javier León Manchado, quien les habla, en una acción de agravio y de graves lesiones morales, psicológicas y religiosas, una conspiración y traición para poner fin a su práctica religiosa en los Testigos de Jehová a través de falsos testimonios, acusaciones falsas y otra serie de acciones perjudiciales. Está escrito en los registros históricos de nuestro estado que en el año 2006 Rafael Mesa del Castillo y Santiago Mena Álvarez llevaron a cabo estas acciones perjudiciales que este tribunal ha examinado cuidadosamente. Y este tribunal ha encontrado que estas personas son responsables de varios pecados graves. En consecuencia, cabe preguntarse lo siguiente: ¿está probado que Rafael Mesa del Castillo y Santiago Mena Álvarez, el 24 de abril de 2006, fueron culpables de cometer contra mi persona los siguientes pecados graves? Injuria, apostasía, mentira, enemistades, contiendas, divisiones y habla necia? Sí, está probado. También está probado que Santiago Mena Álvarez, en aquella ocasión, 24 de abril de 2006, cometió el pecado grave de arrebatos de cólera, mostrando de esta manera su debilidad carnal, por la cual él cometió estos graves pecados que se les imputa. Este tribunal desea señalar lo siguiente. Según el artículo 37 del nuevo texto constitucional, define apostasía con los siguientes términos: implica hablar y o actuar contra la Biblia, oponiéndose descaradamente a sus enseñanzas y doctrinas, negando su veracidad e inspiración divina. También implica realizar acciones que tengan como objetivo destruir la congregación cristiana teócrata. Pues bien, este tribunal declara que la acusación de apostasía contra todos los que vamos a mencionar o ya hemos mencionado en este comunicado, se les imputa el pecado grave de apostasía en esta segunda parte, que, como leí, repito y hago énfasis, también implica realizar acciones que tengan como objetivo destruir la congregación cristiana teócrata. Así que estas personas, cuando se les acusa de apostasía, se les está acusando de realizar acciones que tienen como objetivo destruir a la congregación cristiana teócrata y a sus integrantes, entre ellos quien les habla. Así que queda clara lo que implica específicamente la acusación de apostasía. Y el resto de los pecados graves no requiere de mayor explicación por parte de este tribunal, porque todos sabemos lo que implica injuria, mentira, enemistades, contiendas, divisiones, habla necia y arrebatos de cólera. Por lo tanto, Rafael Mesa del Castillo y Santiago Mena Álvarez son hallados culpables de todos estos pecados graves. Año 2009. Particularmente desde los meses
de marzo hasta junio de 2009. Ildefonso Ejido Grande y Misael David Sayo. Este último que ejerció de siervo ministerial en ese momento. Este tribunal halla culpables a estas dos personas de los siguientes pecados graves: injuria, apostasía, mentira, enemistades, contiendas, divisiones y habla necia. 7 pecados graves. Esto lo hicieron cuando, al igual que los acusados del año 2006, estos acusados del año 2009 escribieron acusaciones falsas, difamatorias y llenas de calumnias contra mi persona, destruyendo mi imagen personal e imputándome una conducta que jamás tuve, que logró entorpecer y finalmente destruir mi permanencia en los Testigos de Jehová, afectando notoriamente a mi práctica religiosa de adoración pura que daba a Dios. Por lo tanto, estas dos personas también son halladas culpables de estos pecados graves. Por lo tanto, está probado que Ildefonso Ejido Grande y Misael David Sayo, durante el mes de junio de 2009, cuando escribieron su carta de acusaciones falsas y llenas de calumnias, mediante esa acción vil y profundamente perjudicial, cometieron los graves pecados de injuria, apostasía, mentira, enemistades, contiendas, divisiones y habla necia. Sí, está probado que son culpables de estos pecados graves. Año 2012. José Falero, junto a su esposa Isabel Aira, así como el resto de sus coancianos, Marco Odar Serrato, Roberto Zambrano, Jehú Carrillo y Williams Domínguez, demostraron durante el mes de agosto a octubre de 2012, mediante la carta repleta de acusaciones falsas, calumnias y graves difamaciones contra mi persona, que cometieron graves pecados, que se les acusa. A José Falero, Isabel Aira, Marco Odar Serrato, Roberto Zambrano, Jehú Carrillo y Williams Domínguez, este tribunal los encuentra como acusados de los siguientes pecados: injuria, apostasía, mentira, enemistades, contiendas, divisiones y habla necia. Además, a José Falero se le encontró culpable del pecado grave de arrebatos de cólera, tal y como los hechos históricos lo demuestran. En consecuencia, está probado que José Falero, Isabel Aira, Marco Odar Serrato, Roberto Zambrano, Jehú Carrillo y Williams Domínguez son culpables de los pecados graves: injuria, apostasía, mentira, enemistades, contiendas, divisiones y habla necia, y además arrebatos de cólera, añadido a todos los anteriores en el caso de José Falero. Sí, está probado. Año 2023. Este tribunal, tras examinar cuidadosamente los acontecimientos históricos más recientes de nuestra historia, encuentra como acusados de ciertos pecados graves a estas siguientes personas que vamos a mencionar a continuación: José Miguel Guerrero, su hermano consanguíneo Abel Guerrero, junto a quien por entonces
desempeñaba la responsabilidad dentro de la congregación Testigos de Jehová, aquí en Ronda, Málaga, en España, como coordinador del cuerpo de ancianos, Juan Manuel, junto al resto de coancianos, incluyendo por nombre y apellido a José Ortega. Este tribunal ha encontrado culpables de los siguientes pecados graves a estas personas, que son acusadas desde el año pasado de estos pecados graves: enemistad, contiendas, divisiones, idolatría y apostasía, además de conspiración y traición. Queremos recordar que la conspiración y la traición son dos pecados graves que están englobados dentro del término contiendas. Es decir, la diferencia que hay entre enemistad y contienda es la siguiente: la enemistad, como pecado grave que es, constituye un sentimiento de odio y de rechazo total, absoluto, considerándolo como enemigo. Recordemos que hace apenas unas semanas atrás un artículo de estudio de la Atalaya calificaba a los ex miembros Testigos de Jehová como enemigos, y por lo tanto es un pecado grave denominar a quien fue parte de sus filas, denominarlos enemigos, es un pecado grave. Pero además ese sentimiento de enemistad los llevó a la acción mediante la conspiración y la traición, que son acciones que resultan de ese sentimiento carnal de pecado grave de la enemistad. Por lo tanto, la conspiración y la traición, como parte de la contienda, también constituyen pecados graves. Y este tribunal ha encontrado a todas estas personas que son culpables de estos pecados. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿está probado que José Miguel Guerrero, su hermano consanguíneo Abel Guerrero, Juan Manuel, el coordinador del cuerpo de ancianos, junto a José Ortega y el resto de coancianos que tuvieron responsabilidad pasiva por consentir la conspiración y la traición, son culpables de estos pecados graves, además de la conspiración y traición, de enemistad, división, idolatría y apostasía? Sí, está probado que son culpables. A este respecto deseo mencionar lo que dice el texto constitucional respecto a idolatría. Lo define de esta manera: adoración, veneración y o uso de imágenes, amuletos u otros objetos similares para fines religiosos, dándoles reverencia. Admirar, exaltar, obedecer ciegamente, adular y honrar en exceso a seres humanos también es idolatría. La obediencia a quienes llevan la delantera es siempre tras comprobar que sus órdenes estaban sólidamente basadas en las Escrituras, según la conciencia del cristiano teócrata, sin caer en las actitudes anteriormente descritas. En consecuencia, este tribunal acusa y condena, los declara culpables del pecado grave de idolatría a todas estas personas que hemos mencionado, es decir, a José Miguel Guerrero, su hermano consanguíneo Abel Guerrero, el coordinador del cuerpo de ancianos Juan Manuel, junto a José Ortega y el resto de coancianos que encontramos actitud permisiva frente a estos pecados graves, los declaramos culpables del pecado grave de idolatría, en el matiz, en la precisión exacta que dice: admirar, exaltar, obedecer ciegamente, adular y honrar en exceso a seres humanos. Ellos lo hacen con el cuerpo gobernante y con quienes conforman el liderazgo de los Testigos de Jehová en el mundo entero. Como bien declara la definición constitucional, la obediencia a quienes llevan la delantera es siempre tras comprobar que sus órdenes están sólidamente basadas en las Escrituras, según la conciencia del cristiano teócrata, sin caer en las actitudes anteriormente descritas de adulación,
honra en exceso, admiración, exaltación y obediencia ciega. Estas personas son culpables de estos pecados graves de idolatría debido a que, obedeciendo ciegamente lo que dice el cuerpo gobernante y el resto del liderazgo de los testigos de Jehová, sin importarles lo que declaran las Escrituras y sin importarles las verdaderas acciones que mi persona llevó a cabo el año pasado, sin importarles la veracidad de los hechos, se dejaron de llevar por la enemistad, por la contienda, por la división y por la apostasía y por la idolatría, y en consecuencia entorpecieron gravemente mi servicio religioso sagrado, y por lo tanto este tribunal los encuentra culpables de estos pecados graves. Por lo tanto, después de dejar claro estas cuestiones, este tribunal declara que ya hemos llevado a cabo la acción judicial contra todas estas personas que desde el año 2006 hasta el año 2023 llevaron a cabo contra mi persona acciones lesivas que constituyeron grave perjuicio, graves agravios en forma de pecados graves. Este tribunal desea declarar que los aberrantes acontecimientos que constituyen pecados graves llevados a cabo en el año 2006 y 2023 sucedieron aquí en la ciudad de Ronda, provincia de Málaga, al sur de España, y que los acontecimientos llevados a cabo en el año 2009 y 2012 se sucedieron en el Perú. En el caso del año 2009, en la localidad de Urubamba, departamento y provincia del Cusco, y en el año 2012 en provincia y departamento de Lima, Perú. Por lo tanto, este tribunal de esta manera termina su acción judicial a nivel individual contra estas personas. Por lo tanto, hacemos un repaso de los acusados Rafael Mesa del Castillo, Santiago Mena Álvarez, Misael David Sayo, Ildefonso Ejido Grande, José Falero y su esposa Isabel Aira, Marco Odar Serrato, Roberto Zambrano, Jeú Carrillo, Williams Domínguez, José Ortega, José Miguel Guerrero y su hermano consanguíneo Abel Guerrero, y Juan Manuel, coordinador del cuerpo de ancianos, junto con la responsabilidad pasiva y no activa que ha encontrado culpables este tribunal a todas estas personas por la comisión de todos estos pecados graves, encontramos que estas personas culpables de pecados graves, hasta el día de hoy, la organización religiosa Testigos de Jehová como colectivo no ha tomado ningún tipo de acción judicial contra ellos. Debemos de recordar que los Testigos de Jehová como organización religiosa durante décadas ha llamado a la acción judicial como comité judicial. Pero ahora, conforme a lo publicado por ellos mismos en su página web, en la atalaya de estudio de agosto del presente año 2024, ahora los denominan ya no comité judicial, sino comité de ancianos. La misma acción, con distinto nombre, no ha sido llevada a cabo por parte de la cúpula y del alto mando del liderazgo supremo de la organización Testigos de Jehová contra los acusados aquí especificados por nombres y apellidos, lo cual demuestra inequívocamente su complicidad con el pecado grave, su tolerancia y su permisividad. De entre todos estos pecados graves, este Estado detectó como el primero de ellos la injuria, que ya era consentida de manera taxativa en el año 2012, cuando la sucursal del Perú de Testigos de Jehová
tuvo conocimiento de estos graves acontecimientos en 2012, particularmente tuvo conocimiento de ello durante los meses de octubre a diciembre de 2012, y su respuesta fue de absoluta inacción y por lo tanto complicidad con el pecado grave. Tan solo esta deplorable actitud indolente con los pecados graves demuestra la profunda corrupción espiritual de la organización religiosa Testigos de Jehová a nivel colectivo, cuya responsabilidad en la comisión de estos graves pecados implica especialmente a su liderazgo, que según su propia normativa tiene la responsabilidad de juzgar estos pecados graves que se les imputa a los acusados aquí mencionados. El pasado 20 de abril de 2024, quien les habla le comunicó al cuerpo de ancianos de los Testigos de Jehová, de la congregación religiosa aquí en Ronda, provincia de Málaga, al sur de España, que yo acusaba de pecados graves a los acusados ya mencionados, tanto de los años 2006, 2009 como 2012. Y hasta el día de hoy, 1 de agosto de 2024, este cuerpo de ancianos no ha dado ningún tipo de respuesta, por lo que considera este tribunal su complicidad en esos pecados graves, su deseo inequívoco de ocultarlos de la opinión pública de todos los testigos de Jehová y del público en general, y su responsabilidad en estos pecados graves, porque además el cuerpo de ancianos de los Testigos de Jehová de aquí de Ronda, en Málaga, también son culpables de pecados graves como enemistad, contienda, división, idolatría y apostasía, tal y como ya hemos declarado en este comunicado, pecados graves que ellos cometieron en 2023, particularmente desde marzo hasta mayo de 2023. Por lo tanto, debido a la indolencia, a la permisividad, al consentir estos pecados graves, tanto de sus compañeros ancianos de congregación descritos Rafael Mesa del Castillo, Santiago Mena Álvarez, Ildefonso Ejido Grande, José Falero y el resto de sus coancianos, Marco Dar Serrato, Roberto Zambrano, Jehú Carrillo, Williams Domínguez, así como la esposa de José Falero, Isabel Aira, así como el siervo ministerial que colaboró en la traición, en la difamación y en la injuria, Misael David Sayo. De todos estos acusados, absolutamente ninguno de ellos, el cuerpo de ancianos de aquí de Ronda, cuando el pasado 20 de abril de 2024, quien les habla, les puso en conocimiento que acusaba de pecados graves a estas personas, hasta el día de hoy, en 3 meses, más de 3 meses que han pasado, aproximadamente 100 días, este cuerpo de ancianos de esta localidad no ha hecho absolutamente nada. Por eso también se justifica que este tribunal tome las medidas judiciales oportunas para juzgar estos pecados graves execrables de los cuales ellos son culpables. En consecuencia, la acción judicial que este tribunal ha tomado contra los anteriormente citados acusados como probados culpables de pecados graves, esta acción judicial ha terminado y ha culminado. Debemos de recordar que todas estas personas culpables de estos pecados graves demostraron su enemistad con su evidente y más que probado odio, rechazo y actitud hostil contra mi persona, cuyas acciones han demostrado permanentemente durante años su deseo irreformable de obstaculizar toda adoración pura, toda práctica religiosa de parte de mi persona. Su enemistad los ha llevado a la contienda mediante la conspiración y la traición para tratar de arrebatarme en años pasados
responsabilidades como la de siervo ministerial o precursor regular para llevar a cabo esta adoración pura, y también su responsabilidad en el cometer pecado grave de división, puesto que, como ya hemos leído en la carta de Pablo a los Gálatas y a los Efesios, la división es un pecado grave. Ellos han dividido al separarme, al dividirme mi persona de su congregación, y por lo tanto también es un pecado grave. La idolatría es de conocimiento público, que tanto los acusados como el resto de quienes llevan la delantera entre los testigos de Jehová a nivel mundial idolatran al cuerpo gobernante y a la cúpula organizativa, como bien declara sin lugar a dudas el texto constitucional. Idolatría implica también admirar, exaltar, obedecer ciegamente, adular y honrar en exceso a seres humanos. Es una definición que no solamente está en este texto constitucional, usted puede buscarlo en cualquier diccionario, el significado de idolatría, y además de adoración y veneración a imágenes e ídolos, también implica estas actitudes que constituyen idolatría hacia seres humanos, y por lo tanto está probada la culpabilidad de estas personas en estos pecados graves. También, en cuanto a apostasía, como ya les dije, sus actitudes demostraron su total oposición a la adoración pura, a la actividad religiosa de la congregación cristiana teócrata, que ellos permanentemente durante años han tratado de destruir en todo momento. También son culpables en el caso de Rafael Mesa del Castillo, Santiago Mena Álvarez, Ildefonso Ejido Grande, Misael David Sayo, José Falero, Isabel Aira, Marco Darce Rato, Roberto Zambrano, Geu Carrillo, William Domínguez, son culpables de habla necia por haber usado expresiones difamatorias, cargadas de odio, expresiones injuriosas, cargadas de mentiras contra mi persona en las cartas de presentación que ellos escribieron cuando me cambié de congregación, en el caso de los acontecimientos ocurridos en 2009 y en 2012, y en el caso de 2006, cuando los dos acusados, Rafael Mesa del Castillo y Santiago Mena Álvarez, escribieron a la sucursal cartas difamatorias, injuriosas y mentirosas que me imputaban falsamente conductas y actitudes que jamás estuvieron en mi persona y que ocasionaron grave estorbo a mi adoración pura. Este tribunal no solamente los considera a todos los acusados en este juicio de pecados graves a estas personas, lo cual está probada y demostrada su culpabilidad, y todos aquellos que me conocen y que saben de mi historia pueden dar fe de la veracidad de estas graves acusaciones que demuestran su culpabilidad y que este tribunal considera probado. No solamente estas personas son culpables de estos pecados graves, sino que este tribunal, y particularmente quien les habla, como ya manifesté en comunicados anteriores, puedan tener la plena seguridad que cuando Cristo llegue por segunda vez, después de la destrucción de Babilonia la Grande durante la Gran Tribulación, según lo describe el capítulo 24 del Santo Evangelio de Mateo, quien les habla presentará acusación ante Cristo y ante su Padre Jehová contra estas personas para pedirles a Cristo y a su Padre Jehová nuestro Dios la pena de muerte para todas estas personas. No existe el perdón para quienes cometen pecados graves contra el Espíritu Santo. Espíritu Santo que es quien engendra a los cristianos ungidos. De hecho, la Biblia es muy clara cuando habla de pecar gravemente contra los ungidos. Este tribunal desea leerles a todos ustedes las palabras que se encuentran en la Biblia que demuestran la gravedad de atacar a los cristianos ungidos.
En Lucas, capítulo 17, versículo 2, dijo Cristo: más ventajoso le sería que le suspendieran del cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que el que él hiciera tropezar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, Cristo es muy claro. Pecar gravemente contra los cristianos ungidos constituye un pecado grave. Los versículos 3 al 4 declara que si ellos vienen a nosotros y nos piden perdón, tenemos que perdonarlos, aun cuando pecaren contra nosotros 7 veces. Sin embargo, este tribunal declara que estas personas, estos acusados, jamás en 18 años, desde 2006 hasta 2024, jamás han tomado la iniciativa en pedirnos perdón y en solucionar estas graves acusaciones. Por lo tanto, la sentencia es irreversible. No existe el perdón para estas personas inicuas. En Mateo capítulo 25, versículo 40, también deja claro lo grave que es pecar gravemente contra los ungidos. En respuesta, el rey les dirá: en verdad les digo, al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. Por lo tanto, pecar gravemente contra los ungidos es pecar contra Cristo, es pecar contra el Espíritu Santo. Sabemos esto porque el propio versículo 46 dice: estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Por lo tanto, quienes pecan gravemente contra los cristianos ungidos tienen pecado grave imperdonable, constituye pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado ni ahora ni en el sistema de cosas venidero. Y por lo tanto la sentencia, como dice Mateo 25, 46, es cortamiento eterno, destrucción eterna. Por eso este tribunal está plenamente justificado de pedir la pena de muerte durante el Armagedón, el día de juicio de Dios, contra estas personas que son acusadas y probadas como culpables de pecados graves en este comunicado. Deseo dar una advertencia muy clara contra todos los acusados aquí probados culpables en este comunicado. Ustedes deben de ser plenamente conscientes de que la pena de muerte sobre ustedes es irreversible. Pero si aún así ustedes perseveran, persisten en una actitud de hostilidad contra quien les habla, contra los miembros de la congregación cristiana teócrata, persisten en injuriar, en difamar, persisten en apostatar, en mentir, en continuar con la enemistad, con la contienda, con la división, con la conspiración, con la traición y con el habla necia, e incluso en algunos de ustedes con arrebatos de cólera, quien persista en estas actitudes solo puede esperar que sus problemas personales, familiares y de congregación se multipliquen. No hay bendición de Jehová contra personas inicuas, culpables de pecados graves. Las aparentes bendiciones divinas que ellos afirman tener no es más que la recompensa de Satanás el diablo a sus servidores por prestarse a pecar gravemente contra los ungidos de Jehová. Por lo tanto, la advertencia es muy clara y exhortamos a estos acusados, a quienes pediremos la sentencia de muerte durante el Armagedón, les pedimos que oren a Jehová, que le imploren como Manasés, quien también cometió pecados abominables. Quizás aún haya misericordia de Jehová para ellos y Él los perdone. Desde luego, nosotros, con la autoridad de la Biblia, vamos a solicitar la pena de muerte para estas personas por estos graves pecados durante el Armagedón, y en la fecha presente los declaramos culpables de estos pecados graves y dejamos
en manos de Jehová nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, los jueces supremos, tomar las medidas que ellos consideren oportunas, por lo cual este tribunal culmina su labor para con estas personas y de esta manera se pone fin con esta sentencia a la tensión permanente que durante estos 18 años, desde 2006 hasta 2024, se ha ido perpetuando en el tiempo ante la impunidad, la falta de pudor y la permisividad al pecado grave de la cúpula de los testigos de Jehová contra estos acusados que acabo de mencionarles. A continuación, este tribunal pasará a llevar a cabo la acción judicial que a nivel colectivo debemos de emitir a la organización religiosa de los testigos de Jehová como colectivo. A continuación se van a mencionar una serie de pecados graves que este tribunal ha encontrado culpable a estas personas como colectivo. Pecados graves que han sido observados, han sido hallados culpables durante el periodo 24 de junio de 1914, fecha en la que Cristo es coronado rey, y este Estado considera que desde ese momento comienza Cristo a dirigir su bendición y atención a los testigos de Jehová que en la tierra, en esa época llamada estudiantes de la Biblia, hasta el 24 de junio de 2014, fecha exacta en la que ellos pierden el favor divino. Durante esos 100 años, este tribunal encuentra culpables de los siguientes pecados graves a la organización como colectivo, especialmente a su liderazgo. Y estos pecados graves que encontramos en ellos demuestran que no cuenta con el favor de Dios desde el 24 de junio de 2014 hasta la fecha presente. En estos últimos 10 años en los que ellos ya no cuentan con el favor divino, seguirán cometiendo pecados graves indudablemente. Uno de ellos es el de apostasía, atacando permanentemente a la congregación cristiana teócrata, atacando permanentemente a quienes ya no formamos parte de entre sus filas, pero también de idolatría, porque ellos como nunca antes siguen adulando, exaltando, admirando y obedeciendo ciegamente a su liderazgo, a pesar de que con esas acciones deshonran a la palabra de Dios de la Biblia porque la opacan, la dejan en un lugar secundario y colocan en primer lugar a su liderazgo. En consecuencia, no es de extrañar que hoy día la organización como colectivo continúe cometiendo pecados graves, puesto que ya no cuentan con el favor de Dios. Sin embargo, este tribunal ha encontrado culpable a la organización Testigos de Jehová como colectivo, culpable de los siguientes pecados graves que vamos a mencionar a continuación y que durante aquellos 100 años en que contaron con el favor de Dios, 1914-2014, estos pecados graves han sido una constante, los han cometido y en consecuencia les ha acarreado la pérdida del favor de Dios, y este tribunal desea juzgar y sentenciar lo que son pecados graves que no pueden quedar en impunidad y por lo tanto ameritan la acción judicial y la subsiguiente sentencia que este tribunal debe de emitir. Por lo tanto, comenzamos con la acción judicial. A nivel colectivo, la organización religiosa Testigos de Jehová durante el periodo 1914-2014, esta organización religiosa se le ha encontrado acusada de pecados graves que debemos de mencionar. Los Testigos de Jehová como grupo religioso, como colectivo, especialmente su liderazgo, es decir, ancianos de congregación, superintendentes viajantes, circuitos, distritos, etc., personas que colaboran directa o indirectamente con las sucursales Betel de cualquier país del mundo, incluidos sus propios integrantes, como por ejemplo el cuerpo gobernante y sus colaboradores, todo este liderazgo tiene serias acusaciones
de pecados graves que pasamos a mencionar a continuación. La primera de ellas es la enemistad. Como ya hemos leído en los textos bíblicos de Gálatas y de Efesios, la enemistad constituye pecado grave. Ellos han demostrado clara enemistad contra aquellas personas que en tiempo pasado fueron parte de su grupo religioso y que luego por diversos motivos se salieron. Aún saliéndose, esta organización religiosa ha cometido el grave pecado de enemistarse con ellos, de declararlos enemigos y, peor aún, perseguirlos en los tribunales, difamarlos e insultarlos en sus publicaciones, lo cual demuestra inequívocamente su grave pecado de enemistad. También contiendas y celos. Son dos pecados graves que, como colectivo, los testigos de Jehová han cometido. Contiendas al permanentemente buscar la polémica y la confrontación contra aquellos miembros de entre sus filas que no comulgan con la totalidad de sus doctrinas o enseñanzas o que tienen opiniones discrepantes con sus decisiones. La contienda contra ellos ha sido una constante a lo largo de su historia. También el pecado grave de los celos. Esta organización ha demostrado pecado grave de celo cuando ha sido celosa con aquellos miembros que han disfrutado de luz espiritual, de entendimiento prístino, claro y nítido de las Escrituras en pasajes bíblicos que la organización hasta ese momento no tenía clara o incluso no podía interpretar correctamente. Cuando miembros testigos de Jehová comunes que no han formado parte del cuerpo gobernante o de puestos de alta responsabilidad han tenido explicaciones interesantes sobre pasajes bíblicos, la organización Testigos de Jehová como colectivo y especialmente su liderazgo ha demostrado animadversión mediante conducta celosa, que es un pecado grave, al criticarlos, juzgarlos, señalarlos, hostigarlos y finalmente expulsarlos por haberse atrevido a interpretar las Escrituras sin que ellos tuvieran la autoridad de ser miembros del cuerpo gobernante. Esto tiene mucho que ver con el siguiente pecado grave de divisiones, porque la organización religiosa, a toda voz discrepante, a toda opinión disconforme, ellos los han dividido de entre sus filas, han realizado expulsiones antibíblicas que constituyen pecado grave de división. Cuando una expulsa sin base bíblica, está cometiendo el pecado grave de división, como Pablo dejó claro por inspiración divina en Gálatas y en Efesios. También el pecado grave de envidia. Esta organización religiosa ha demostrado a lo largo de su historia el grave pecado de la envidia, al envidiar no solamente la prosperidad espiritual de miembros suyos brillantes por su trayectoria de fiel integridad que no han comulgado con alguna de sus instrucciones, ordenanzas o mandatos por considerarlos antibíblicos y sin tener en cuenta la prosperidad y bendición de Jehová que era claro y notorio sobre ellos, los han expulsado o los han injuriado. Prueba del pecado grave de la envidia. También de habla necia a las víctimas. El hecho de que la organización religiosa Testigos de Jehová como colectivo, a través de sus altos representantes, acusen a las víctimas de ser mentirosas y de decir que las víctimas solo hablan mentiras sobre ellos, constituye habla necia, puesto que el hecho de que alguien diga esto es mentira no necesariamente hace que eso sea mentira. Lo que se determina que algo sea mentira o sea verdad son los hechos probados, las acciones, lo que realmente ha ocurrido, y no la voz del discrepante. Por lo tanto, cuando las víctimas de los testigos de Jehová acusan a la organización religiosa de causar ostracismo social, es decir, aislar a sus exmiembros para que se les corte por la fuerza todo contacto social con sus familiares testigos de Jehová, cuando se les difama, cuando se ha permitido o se ha sido permisivo con ancianos de congregación corruptos que han estado involucrados en abusar a miembros testigos de Jehová y estos han salido de la organización religiosa, el acusarlos de mentirosos, su testimonio, el perseguirlos en los tribunales
constituye habla necia. También la organización religiosa como colectivo ha sido hallada culpable del pecado grave de codicia y avidez. Esto es palpable y evidente por la permanente constante que durante muchos años ellos han mantenido al pedir insaciablemente contribuciones económicas, al solicitar explícitamente cantidades específicas de dinero y al solicitar ingentes recursos económicos para su patrimonio inmobiliario, bien sea propiedades, bienes inmuebles, donaciones, fideicomisos, testamentos, donaciones a través de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y un largo etcétera. La codicia y la avidez de esta organización religiosa es más que palpable. Mientras Cristo fue pobre y humilde y no tenía dónde recostar la cabeza, mientras los apóstoles humildemente se sostenían con el trabajo de su propio esfuerzo, a pesar de que son los apóstoles del siglo I, quienes la organización Testigos de Jehová dice que fueron el cuerpo gobernante del siglo I, a pesar de ello, los apóstoles del siglo I jamás pidieron donaciones económicas para sostenerse ellos mismos, sino que los apóstoles del siglo I se sostuvieron con su propio esfuerzo laboral, con su propio trabajo, con su propia actividad económico, laboral, productiva. No hay ningún tipo de prueba bíblica donde los apóstoles vivieran de las contribuciones de sus hermanos cristianos. Todo lo contrario, como por ejemplo botón de muestra, los apóstoles Pedro y Pablo vivieron de su esfuerzo laboral. Pedro pescando y Pablo elaborando tiendas de campaña. Por lo tanto, eran personas que trabajaban para su sostén económico y jamás vivieron de las contribuciones de sus hermanos cristianos. Sin embargo, la cúpula de los Testigos de Jehová, especialmente todos los que viven en Betel, y por supuesto los superintendentes viajantes que también viven de las donaciones impuestas a los hermanos, todos ellos son culpables de codicia y avidez. Lo demuestra su estilo de vida, viven de las contribuciones, viven del negocio de esta organización religiosa, compraventa de bienes inmuebles, incluso en el pasado por la venta de literatura. El millonario patrimonio inmobiliario de esta organización religiosa demuestra que son culpables del pecado de codicia y avidez. Idolatría. También son culpables del pecado grave de idolatría. Esta organización religiosa no usa imágenes, no usa ídolos para su sistema religioso, pero sí exhorta, machacona y repetidamente, hasta el cansancio, obediencia ciega, sumisión, adulación, exaltación y admiración al cuerpo gobernante y a quienes llevan la delantera en las congregaciones, los cuerpos de ancianos. Eso constituye idolatría a seres humanos y por lo tanto este tribunal los encuentra culpables de esos pecados graves. Apostasía, por supuesto, son culpables de apostasía. Recordemos la definición del texto constitucional. ¿Han hablado y actuado contra la Biblia? Sí. Prueba de ello son algunos de los artículos últimos de estudio de la Atalaya, analizados en el canal de YouTube Adoración en Familia, en el que de vez en cuando enseñan en alguno de sus artículos de estudio de la Atalaya enseñanzas antibíblicas, como botón de muestra cuando decían que pueden resucitar algunos de Sodoma y Gomorra, a pesar de que segunda de Pedro capítulo 2 versículos 4 en adelante declara que los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos con un fuego eterno, castigo judicial de fuego eterno. La misma expresión que se usa en la segunda a Tesalonicenses para hablar del juicio de Dios en el capítulo 1, en Armagedón, por parte de Jesús y sus poderosos ángeles, al destruir en fuego llameante, en destrucción eterna, a los que mueran en Armagedón. Es un brevísimo ejemplo de apostasía y hay muchos más en su literatura que podemos
encontrar y que este tribunal ha encontrado claramente probada su culpabilidad. En cuanto al pecado grave de la mentira, cabe preguntarse, ¿es la organización religiosa Testigos de Jehová culpable del pecado grave de mentira? Respecto a este pecado grave, tenemos que manifestar lo siguiente. Atentos. Este tribunal no encuentra indicios suficientes para probar de manera categórica que esta organización sea culpable del pecado grave de mentira. Por lo tanto, la mentira no es un pecado grave que este tribunal le impute porque no vemos evidencia suficiente para este pecado grave. Claro que quienes lo ven son los que se han vuelto ateos y consideran que todo lo que enseña la organización es mentira. Pero este tribunal no encuentra tal pecado en la organización de los Testigos de Jehová. Siguiente pecado grave, negarse a desempeñar una actividad económico-laboral que le permita sostenerse y pagar impuestos al Estado. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 declara taxativamente que es un pecado grave negarse a trabajar, negarse a desempeñar una actividad laboral para el sostén propio. Es evidente que todos los que trabajan en Betel, los superintendentes viajantes incluidos, se niegan a desempeñar una actividad económico-laboral que les sostenga y obligan a los miembros de la base Testigos de Jehová, de las congregaciones locales, a donar económicamente para sostenerlos. Se les obliga porque cuando se presiona, se está obligando. No cabe la demagogia en este asunto. Cuando la organización de manera persistente y machacona insiste en donar económicamente, es una presión de tal nivel que implica una tácita obligación. Y eso constituye pecado grave porque la Biblia en 1 Timoteo 5:8 declara que hay que trabajar para sostenerse. Hay que ganarse el sustento de manera honesta y honrada, como lo hicieron Pablo y Pedro, como ya hemos explicado antes, y ellos no lo hacen. Además, Romanos capítulo 13, versículo del 5 al 7, declara taxativamente que el cristiano tiene la obligación de pagar impuestos. Y ya hemos visto que esta organización tiene la costumbre de evitar pagar impuestos cada vez que puede. Sirva como botón de muestra lo ocurrido en 2023 aquí en España, cuando los representantes legales de los Testigos de Jehová de España acudieron ante los funcionarios del gobierno del Estado español para solicitar la exención de impuestos, violando de esta manera Romanos capítulo 13, versículos 5 al 7, de la obligación de pagar impuestos al Estado, y por lo tanto constituye pecado grave. 1 Timoteo 5:8 es muy clara. Es un pecado grave negarse a trabajar para el sostén propio y pagar impuestos al Estado. Y el último pecado grave que hemos encontrado acusada a esta organización es el haber tolerado el abuso sexual de menores. Es cierto que en los últimos años esta organización religiosa ha hecho modificaciones en su normativa interna para evitar la permisividad a este grave pecado del abuso sexual de menores y ya está tomando medidas la organización religiosa Testigos de Jehová para combatir este pecado grave de manera más firme. Pero eso es en los últimos años. Y nosotros lo que estamos juzgando es el periodo 1914-2014. En ese periodo de tiempo está probado que ellos han tolerado el abuso sexual de menores de edad. Eso se demuestra, por ejemplo, en la sentencia judicial que los tribunales de Australia llevaron a cabo contra los representantes legales de los Testigos de Jehová en ese país, precisamente por habérseles encontrado culpables de haber tolerado el abuso sexual de menores. En consecuencia, estos son los graves pecados que se les acusa a la organización. Y ya hemos demostrado las bases que observamos por los cuales se emite estas acusaciones. Por lo tanto, cabe preguntarse lo siguiente en esta acción judicial que estamos llevando a cabo.
Está probado que la organización religiosa Testigos de Jehová es culpable como colectivo de los pecados graves, enemistades, contiendas, celos, divisiones, envidias, habla necia a las víctimas, codicia, avidez, idolatría, apostasía, negarse a desempeñar una actividad económico-laboral y haber tolerado el abuso sexual de menores? Sí, está probado. En consecuencia, dado que este tribunal ya ha llevado a cabo la acción judicial a nivel individual contra los acusados anteriormente citados y a nivel colectivo por los pecados graves que se les imputa, habiendo explicado en este juicio que tanto los acusados citados anteriormente por nombres y apellidos han sido hallados culpables de los pecados graves anteriormente citados, y que a nivel colectivo la organización también ha sido encontrada culpable de los pecados graves que ya hemos mencionado durante el periodo 1914-2014, en base a estas claras evidencias, este tribunal desea manifestar la siguiente sentencia que vamos a emitir a continuación a nombre de nuestro Estado, el Organismo Internacional de Naciones Aliadas, que a partir de noviembre se denominará, noviembre de este año 2024, Casa Teocrática. Por lo tanto, atentos a lo que el tribunal va a mencionar a continuación, por favor. Atentos. En consecuencia, después de que este tribunal ha hallado pruebas inequívocas, fehacientes, taxativas e irrefutables que prueban, más allá de cualquier duda razonable, que los acusados anteriormente citados, tanto a nivel de nombre y apellido como a nivel de colectivo, son hallados culpables de los pecados graves que se les imputa, este Consejo Internacional Iberoamericano, Poder Judicial de nuestro Estado, resuelve lo siguiente. Lectura de sentencia. Primero, reconocer oficialmente que desde el 24 de junio de 2014 en adelante, la organización religiosa Testigos de Jehová no cuenta con el favor divino y por lo tanto constituyen una entidad religiosa corrupta en sentido espiritual y desaprobada por Dios y su santa palabra, la Biblia. Segundo, este tribunal sentencia lo siguiente: queda prohibido de manera permanente y para siempre toda clase de comunicación de este Estado con quienes conforman el liderazgo de los Testigos de Jehová, ancianos de congregación, de cualquier congregación en el mundo, superintendentes viajantes, sea que se les llame superintendentes de circuito, de distrito o el nombre que la organización quiera darles, es decir, aquellos superintendentes ancianos de congregación que tienen labor de supervisar congregaciones de Testigos de Jehová y personas que colaboran directa o indirectamente con las sucursales Betel de cualquier país del mundo, además de aquellas personas que conforman las sucursales Betel y sus miembros prominentes, como por ejemplo el cuerpo gobernante y sus colaboradores, comités de sucursales, etc. Por lo tanto, el punto 2 de esta sentencia deja muy claro que queda prohibido totalmente toda clase de comunicación desde ahora en adelante para siempre con cualquier persona que forme parte del liderazgo de los Testigos de Jehová. Por supuesto que cualquier persona que no
tenga cargo de responsabilidad o de autoridad en este liderazgo, pero que colabore con ellos, también queda excluido de todo tipo de comunicación. Por lo tanto, la única comunicación que tendremos con los testigos de Jehová es con los miembros de las congregaciones locales que no posean ningún tipo de responsabilidad. Y declaramos mediante la presente que con los siervos ministeriales tendremos extremo cuidado en nuestras comunicaciones. Pero con el liderazgo ya descrito, queda prohibido de ahora y para siempre todo tipo de comunicación. Es el punto 2 de esta sentencia. El punto 3, este tribunal sentencia mantener la medida del 10 de diciembre de 2015, de disolver toda influencia de los testigos de Jehová y su liderazgo sobre nuestro Estado y sobre la congregación cristiana teócrata. Y cuarto y última decisión en esta sentencia, modificar conforme a la Constitución todo el ordenamiento jurídico de nuestro Estado para adecuarlo al nuevo texto de Propuesta Total de Reforma Constitucional 2024. En consecuencia, tras haber leído la sentencia de este tribunal, repasamos brevemente. Primer punto, queremos que quede muy claro, reconocemos oficialmente que desde el 24 de junio de 2014 esta organización religiosa ya no cuenta con el favor de Dios, es decir, los testigos de Jehová, que conforman una entidad religiosa corrupta en sentido espiritual y desaprobada por Dios y su santa palabra, la Biblia. Pero esto, evidentemente, como ya hemos manifestado en comunicados anteriores, eso no impide que haya miembros de las congregaciones locales de testigos de Jehová que sí constituyen cristianos verdaderos, que demuestran su amor por la Biblia y que en su corazón claramente desaprueban las conductas corruptas de quienes lideran a los testigos de Jehová. El segundo punto, repetimos, prohibido de manera permanente y para siempre toda clase de comunicación de este Estado con cualquier testigo de Jehová que conforme el liderazgo de la agrupación religiosa. Tercero, mantener la medida del 10 de diciembre de 2015. Y cuarto, modificar conforme a la Constitución todo el ordenamiento jurídico del Estado. Pues bien, después de haber leído por 2 veces esta sentencia, este tribunal considera finalizada su acción judicial contra los pecados graves del liderazgo de los testigos de Jehová. Y esta acción judicial, en este vídeo, publicado y emitido hoy, 1 de agosto de 2024, pone fin, ahora y para siempre, a toda tensión habida hasta ahora entre los testigos de Jehová y este Estado y la congregación cristiana teócrata. Muchas gracias.